Un saludo cordial a todos los seguidores del canal Toda la Verdad Primero. En esta oportunidad voy a hacer una reflexión acerca de las raíces de Hispanoamérica y su situación actual. ¿Por qué es importante remontarnos a la historia para comprender la situación actual de Hispanoamérica y para encontrar las soluciones que podrían ser un camino alternativo frente a toda la debacle que vivimos? Gilbert Chesterton, ese gran escritor católico de fines del siglo XIX e inicios del XX, decía: los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad, solo escapan hacia otra cosa que llamamos moda. Y es que quizás en Hispanoamérica muchos políticos e intelectuales, por las modas que se han impuesto, han perdido de vista nuestras raíces y han concentrado su mirada en otras latitudes, hecho que hace que no nos comprendamos de manera adecuada nosotros mismos y tampoco sepamos dar una respuesta, una solución certera a los problemas que vivimos. Haciendo una remembranza de la historia, voy a remontarme al 12 de octubre de 1492, fecha, entre comillas, oficial, en la que se inicia el encuentro entre Europa y el continente americano. A partir de esta fecha, España trajo consigo a estas latitudes un bagaje cimentado en los pilares de Atenas, Jerusalén y Roma, como dijera el gran pensador y teólogo Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Y es que nosotros no podemos entender la cristiandad, no podemos entender Europa y por tanto no podemos entender España sin estos tres pilares fundamentales. A partir de esta fecha comienza a internalizarse en estas latitudes el pensamiento, las creencias y costumbres, como dije hace un momento, asentadas en Atenas, Jerusalén y Roma. Ahora bien, este encuentro de dos culturas e incluso dos razas merece ser analizado de manera imparcial y crítica, sin visiones rosas ni idealistas, pero tampoco sin leyendas negras, sino que como toda obra humana debe ser considerada como lo que es, un hecho que muestre sus luces y sus sombras. Es aquí precisamente donde radica la reflexión que debemos realizar para comprender la situación actual y poder encontrar respuestas certeras y válidas a toda la situación que vivimos. Porque quien controla el pasado, controla el presente. Y quien controla el presente puede proyectarse de manera adecuada hacia el futuro. Ahora bien, a partir de 1492 se produjo una síncresis, un mestizaje biológico y cultural. El gran pensador y político boliviano Óscar Unzaga de la Vega dijo en el poema Canto a la Juventud: el caudillo indígena y el capitán hispano, mezclados en ceniza y en pasado, se asoman a mirar por nuestros ojos como la raíz se asoma por los tallos. Y es que este proceso de mestizaje se ha dado no solamente a nivel biológico, sino también a nivel cultural. En este sentido, Hispanoamérica ha bebido de estas dos fuentes: el pensamiento greco-latino, el pensamiento europeo, por un lado, y también el aporte de las denominadas culturas aborígenes. Este encuentro, como ya dije hace un momento, ha tenido sus luces y sus sombras, pero es importante no quedarnos solamente en las sombras de manera ideologizada, como suelen hacerlo el marxismo cultural en su vertiente gramsciana, u otras visiones de corte netamente indigenista. A manera de ejemplo, me permito citar el gran aporte y el mestizaje cultural expresado en la arquitectura en Bolivia, por ejemplo, el caso del Templo de San Francisco de la Paz. O basta pensar en toda la ciudad de Potosí, esa gran riqueza que se expresa en las construcciones de corte de corte colonial en la época del virreinato, pero también podríamos pensar en el oriente boliviano, en las misiones jesuíticas de la Gran Chiquitana.
El siglo XVIII fue testigo, como dijera Voltaire, la única utopía que se ha hecho realidad en la tierra sin derramamiento de sangre. Y me refiero a las misiones jesuíticas del Oriente Boliviano, que se autoabastecían en cuestión de alimentación, de herramientas, pero también eran una especie de reconducción de los aborígenes hacia el denominado cristianismo. La palabra reducción en realidad no viene a ser un sinónimo de reducir a la fuerza, sino que significa más bien una reconducción de esos pueblos hacia el encuentro de la fe, hacia el encuentro con Jesucristo. Estos dos ejemplos nos muestran cómo se ha producido esta simbiosis entre el pensamiento hispánico y los aportes de las culturas aborígenes. Y en este sentido no debemos renegar de la herencia que tenemos y que hemos recibido de España. La lengua que hablamos y que es un factor de unión desde México hasta la Argentina. La religión que profesamos por lo menos una gran porción de Hispanoamérica. Los centros poblados actuales, la mayoría de los cuales han sido fundados durante la época denominada virreinal o colonial, como llaman otros autores. El arte, por supuesto, incluso el pensamiento y la cultura. Siempre se dice, siempre se ha dicho, que los movimientos emancipatorios de Hispanoamérica fueron producto del pensamiento ilustrado francés, que era estudiado de manera subrepticia por los universitarios de estas regiones. El caso de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, y que habrían sido los llamados próceres de la independencia, como Jaime Sudáñez, Mariano Moreno, quienes imbuidos de este tipo de pensamiento habrían generado, frente a la, entre comillas, tiranía española, una reacción de quienes vivían en estas regiones. Sin embargo, el historiador jesuita Estanislao Just, en su libro Comienzo de la Independencia en el Alto Perú, los sucesos de Chuquisaca de 1809, señala algo muy importante, que en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier se enseñaba y se estudiaba a profundidad el pensamiento tomista en la versión elaborada por Suárez, por el jesuita Suárez. Y en este pensamiento había la posibilidad de hacer un cuestionamiento radical incluso a la monarquía cuando se producían situaciones de explotación hacia el común de los ciudadanos. Este hecho nos muestra de que la historia muchas veces es escrita y es transmitida de manera sesgada y que no tenemos una visión lo más cercana a la realidad de lo que verdaderamente aconteció. Como ya dije hace un momento y vuelvo a repetir, el encuentro entre España y América ha sido un acontecimiento humano con sus luces y sus sombras. Y es importante que para entender el pasado, comprender el presente y encontrar las respuestas en el futuro, no reneguemos de esta herencia que está sentada en lo hispánico por un lado y en lo aborigen por otro lado. Debemos asumir ambas sin una leyenda negra ni una leyenda rosa o idealizada de las denominadas culturas autóctonas. ¿Qué ocurrió a partir de las primeras décadas del siglo XX? Comenzaron a emerger los países hispanoamericanos, pero nacieron indefensos frente a la voracidad de potencias coloniales como Inglaterra. A partir de este momento, comienza un proceso de subordinación frente a las potencias o a la potencia anglosajona. ¿Cuál fue el destino de los países hispanoamericanos? Convertirse en países y economías extractivistas y dependientes. Y lo que es peor aún, personas que han crecido con un complejo de inferioridad y que siempre miran lo anglosajón como si fuera lo ideal y reniegan de su pasado hispánico. Este hecho hace que no podamos encontrar respuestas adecuadas a la situación que vivimos.
y que estemos mirando corrientes foráneas como el liberalismo, como el capitalismo y como el marxismo, que en sus últimos años se han impuesto en nuestro continente en su versión cultural gramsciana, que busca subvertir el orden natural. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, tenemos que recuperar de manera integral los pilares en los que se asienta nuestra manera de ser. Por un lado, Atenas, Jerusalén y Roma, y por otro lado, como dijera el filósofo alemán Joseph Estermann, ideas y principios de los pueblos aborígenes, por ejemplo los andinos, que tienen rasgos de complementariedad con el pensamiento europeo. Joseph Estermann habla de 4 principios, a manera de ejemplos, que se muestran en los pueblos andinos. Por ejemplo, el principio de relacionalidad, el principio de reciprocidad, el principio de correspondencia y el principio de complementariedad. Voy a referirme simplemente al principio de complementariedad. En el pensamiento andino se habla de la coexistencia de opuestos, pero que no son antagónicos, sino que por ser diferentes pueden ser complementarios. Ejemplos: el día y la noche, varón, mujer, el sol y la luna. Fíjense que acá hay una aproximación a lo que el gran teólogo y pensador Joseph Ratzinger diría la ley natural. Este proceso de que el ser humano forma una familia para reproducirse, para vivir, y que esta familia está sentada en el varón y la mujer. Y que el marxismo cultural, con su denominada ideología de género, que viene imponiéndose en nuestro continente, quiere reducir a un mero subjetivismo, a un mero capricho de la autopercepción. Y que, como ya demostré hace un momento, está en contra del sentido común e incluso de los principios y valores de los pueblos denominados aborígenes. Por otro lado, en nuestros pueblos, en nuestras culturas, se habla mucho del gran respeto a la naturaleza en general, porque es el hábitat donde estamos los seres humanos. Y si nosotros vemos las potencias, sean capitalistas o sean del orden comunista, hay una visión de la explotación de la naturaleza, la sobreexplotación incluso de los recursos naturales, que a la larga vienen a generar una suerte de depredación y van destruyendo el entorno en el cual nos encontramos. Entonces, si nosotros queremos encontrar realmente respuestas a la situación que vivimos, miremos el pasado, comprendamos el presente y proyectémonos hacia el futuro. Para proyectarnos hacia el futuro, nosotros planteamos un respeto incondicional a la dignidad del ser humano, varón y mujer. Un sentido de equidad social, que no quiere decir que el Estado se va a hacer cargo de toda la economía. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que el Estado tiene que buscar los mecanismos económicos correspondientes para que a través de la iniciativa privada o a través de cierta intervención la sociedad pueda generar fuentes de trabajo para todos los que vivimos en los países latinoamericanos. Por otro lado, es necesario que nosotros podamos ir disminuyendo el impacto de la deuda externa con la eliminación del denominado anatocismo, que atosiga a nuestros países. El anatocismo hace que cada vez nos hagamos más dependientes y no podamos desarrollar utilizando ni los recursos económicos ni el capital humano que tenemos en nuestros países. Recuperando todas estas fuentes, todos estos principios y estas raíces que tenemos, podemos promover realmente el desarrollo de todos los seres humanos y el desarrollo de todo el ser humano. Muchas gracias.